Muy buenas noches, bienvenidos a todos a este estudio, gracias por estar conmigo. Y es un placer una vez más abrir la Biblia. Vamos al capítulo 1 del libro de Romanos. Y habíamos quedado en el verso 17 la semana pasada. No habíamos concluido toda la enseñanza del verso 17, así que hoy vamos a recoger justamente donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a orar y comenzamos el estudio de esta noche. Padre Celestial, venimos a tu presencia en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias una vez más por tu amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que nos perdones de todos nuestros pecados, nos limpies de toda maldad y que seas tú, Señor, por tu misericordia quien conduzca este estudio, que sea para nosotros de bendición y crecimiento y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hay algo bien interesante aquí al final del verso 17 del primer capítulo de Romanos. Dice así el apóstol Pablo: el justo vivirá por la fe. Y eso que está haciendo Pablo allí es dándonos una cita del Antiguo Testamento. Él está citando un pasaje que se encuentra en el libro de Habacuc. Por cierto, hay 4 menciones que se hacen de esa, con cierta variación, pero básicamente lo mismo con respecto a esa frase: el justo vivirá por la fe. Aquí sí son 2 cosas que vamos a estudiar en la noche de hoy. Una de ellas va a ser con respecto a eso: el justo vivirá por la fe, y la segunda será la ira de Dios, que es lo que vemos en el siguiente versículo, en el versículo 18. Así que comenzamos esta noche con el justo vivirá por la fe. Eso lo podemos conseguir en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículos del 2 al 5. Ahí lo tienen en la gráfica. No creo que todo el mundo lo pueda ver porque las letras son bastante pequeñas. Y la recomendación que les doy a ustedes y a todas las personas es: nunca crean que todo lo que ven en la internet o inclusive en una gráfica o un PowerPoint, aunque sea en una iglesia, es necesariamente la verdad. Sabemos de antemano que la palabra de Dios dice la verdad. ¿Cierto o falso? ¿Ok? Por ende, yo siempre les aconsejo: abran sus Biblias, busquemos este pasaje, veamos qué dice la Biblia, porque yo pude haber cometido un error. Y créanme que no es la primera vez que me pasa. Cometo un error y pongo algo diciendo que es un pasaje y es otro. Puede pasar. Pero en este caso, ya que también la impresión ahí es bastante pequeña, vamos al libro de Habacuc, está en el Antiguo Testamento. Es uno de los que llaman pequeños profetas, no porque haya sido un profeta de baja estatura, sino simplemente que es un profeta que no escribió tanto como otros. Hay profetas que escribieron mucho, como Isaías, Daniel, Ezequiel, pero hay profetas que escribieron poco, son cartas pequeñas: Habacuc, Malaquías, Amós. Entonces aquí en el segundo capítulo de Habacuc vamos a ir a el verso 2. Dice lo siguiente: y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar. Espérala, porque sin falta vendrá. O sea que aquí Dios le está diciendo al profeta: lo que tú vistes, la visión que te he dado, quiero que la escribas para que quede para la posteridad, porque el día va a llegar en que lo que yo te he dicho y la visión que tú has tenido se va a cumplir sin falta. Va a pasar tiempo. Y créanme que eso pasa hoy en día también. Hay visiones que tuvieron los profetas que señalaban con respecto al regreso de Jesucristo, o las cartas de los apóstoles que señalan cosas que han de pasar en el futuro. Y hoy en día la gente dice: eso es pura mentira, eso no va a pasar. Está escrito, va a pasar. Lo mismo que le decía aquí Dios al profeta. Le dice, continúa, ¿no? Versículo 4. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Además, la riqueza es traicionera, por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro, y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivos a todos los pueblos. Ahí hace
Dios un contraste entre lo que sería el insolente y el justo. El justo vive por la fe, vive en confianza de que lo que Dios dice es cierto, procura también comportarse de acuerdo a la voluntad divina, eso es parte del ser justo, y hace el contraste con el soberbio o el insolente. El insolente no tiene su alma recta, o sea, busca los caminos tortuosos, los caminos que van en contra de la fe o la voluntad de Dios, y al mismo tiempo, uno de sus aspectos es que es soberbio y procura acumular riquezas. No hay nada de malo en tener dinero. El problema es que el problema se suscita cuando el dinero te tiene a ti. Una persona puede tener riquezas, no es un problema. Pero ¿qué pasa cuando las riquezas se hacen dueños de la persona? Y nos damos cuenta, hay personas que hoy en día tienen unas fortunas que ellos no las van a poder gastar. La acumulan. Y muchos la acumulan en realidad para detrimento propio, queriendo decir con eso, le va a traer problemas a ellos mismos. Estaba leyendo el caso de un señor que había ganado una lotería. Era un hombre que de por sí ya tenía cierta fortuna, le estaba yendo bien, tenía una buena empresa, estaba cuidando de su familia, gana la lotería, decide que es mejor ya, pues, ¿para qué seguir trabajando? Déjame vender la empresa, dedicarme a disfrutar del dinero que tengo, que es bastante. No pasó mucho tiempo cuando la familia que había estado tan unida se destruyó. Al parecer creo que la esposa se murió, y los hijos se fueron, y la nieta que vivía con él le regaló un apartamento, carro, dinero, lo que tú quieras, la universidad paga, no consiguió motivación en la vida y terminó suicidándose. O sea que a veces el dinero en extrema cantidad trae más problemas que los problemas que resuelve. Y por ende se está diciendo aquí, el justo vive por la fe. Me parece muy hermoso cuando el Señor dice que cuando oren por el pan de cada día, te obliga a Dios a tener fe. Yo te doy a la comida de hoy, mañana me pides por la comida de mañana, pero hoy te doy la comida de hoy. Confía en mí, dice el Señor. El contraste que da aquí puede ser también con respecto a otro pueblo, el justo comparado con el pueblo de Asiria. En el verso 6, los caldeos, que son los babilonios, o babilónicos, dependiendo cómo se diga, hay un contraste con respecto a quiénes son los justos. Pudiesen ser que los justos son los judíos y la gente de Babilonia, los caldeos, los que llaman los gentiles, no son justos. Pudiese ser ese contraste, pero al final del día, en realidad hay hombres y mujeres, por supuesto, que procuran agradar a Dios sin importar si eran caldeos o no. Igualmente existe dentro del pueblo de Israel judíos que no procuraban tampoco agradar a Dios. Así que me parece que la amplitud existe allí, donde tanto que puede ser que haga referencia al caldeo en comparación con respecto al judío, o simplemente dentro del mismo pueblo de Israel. Hombres y mujeres que buscan agradar al Señor y hombres y mujeres que no buscan agradarle. Y a la final hay algo que caracteriza al justo. ¿Qué caracteriza al justo según la palabra? ¿Cómo? Vive por fe. Okay, vamos al siguiente pasaje. Romanos capítulo 1, versículo 17, es el que ya estamos viendo el día de hoy. Dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Algunas versiones dicen, es de fe a fe. La versión que se lee en inglés dice, from faith to faith, cosa que me parece bien interesante, y eso lo mencionamos la semana pasada, porque la fe se transmite de esa manera, de fe a fe. ¿Quién compartió el Evangelio con usted? Obviamente tuvo que ser una persona que había escuchado el Evangelio y lo creyó. ¿Cierto o falso? Entonces la fe se comparte se comparte a otra persona y se va transmitiendo de fe en fe. Esa es la referencia que tenemos aquí al principio. Y luego dice, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. El justo en el Nuevo Testamento ya no es, por supuesto, griego o gentil o judío. No es. El justo es aquel que por gracia y misericordia de Dios ha sido justificado.
El justo no es la persona que se porta bien. Ah, mire, ese hombre es un hombre justo. ¿Por qué? Porque se porta bien. Aunque hoy en día, por cuestiones de vocabulario, a veces uno dice, el hombre justo es el que hace justicia. ¿Verdad? El hombre justo es la persona que es correcta. La palabra también puede ser ecuánime con respecto al resto de las personas. Pero bíblicamente hablando, nadie es justo. Dice la palabra de Dios, justo no hay sino uno, y ese es Dios. Por cuanto todos pecaron, todos quedaron cortos de la gloria de Dios. No hay ni uno solo que sea justo, ni uno solo busca de Dios, ni uno solo hace el bien. Está en el capítulo 3 de Romanos, versículo 10 en adelante. Pero la Biblia dice que hay ciertas personas que son justas. ¿Quiénes? Los que habrán de vivir por la fe. Entonces, ahí se refiere a los que han sido, por la gracia de Dios, justificados. ¿Y qué significa una vez más eso de justificación por la gracia de Dios? Que Dios remueve del hombre su pecado cuando en fe ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Entonces el hombre que pone su fe y confianza en Cristo Jesús, muerto en la cruz para el perdón de pecado, resurrecto el tercer día, esa persona por fe, por la gracia de Dios, recibe la salvación, el perdón del pecado y la imputación de la justicia de Dios. Entonces, de ahí en adelante, Dios puede llamar a esa persona justa, porque ha sido justificada. Quiere decir con eso que esa persona viera cómo se comporta. Qué bien se porta esa persona que ha sido justificada. La realidad es otra, porque ustedes, no sé cuánto tiempo tienen de ser cristianos. Yo le doy gracias a Dios que tengo 19 años viviendo, ¿sabes? Procurando vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, procurando vivir y asistiendo a esta iglesia. Pero yo quedo muy corto. Yo me doy cuenta en mi vida personal cuántas veces digo, Señor, ¿cómo es posible que yo vuelva a pensar de esa manera? ¿Cómo es posible que yo vuelva a hablar así? Que yo vuelva a actuar así. Y de repente digo, yo debo ser el único. Mis hermanos cristianos no son así. Entonces Dios me da la oportunidad de ser pastor aquí y me doy cuenta, no, si son igualitos a mí. Son iguales. No voy a decir que son peores, no. Somos iguales, ni siquiera peores, somos exactamente iguales. Y eso por lo menos a mí me trae mucho consuelo. Pero se continúa diciendo que una característica del que por gracia de Dios ha sido justificado es que vive por fe, confianza en el Señor. El mundo alrededor nuestro se está cayendo a pedazos. ¿Es cierto lo que les acabo de decir, sí o no? Sí. ¿La moralidad del hombre está mejorando día con día? No. Está peor. Claro, está peor. Hay más personas en el mundo. La economía mundial está mejorando, por ende todas las personas están viviendo un mejor estilo económico. ¿Sí? No. Hay más personas que tienen buen seguro médico para poder atenderse cualquier enfermedad. ¿Cierto o falso? Falso, claro que no. Las cosas están empeorando. Eso es una realidad. Pero la persona que por gracia ha sido justificada puede vivir por la fe y puede decir, Señor, esto se está poniendo feo. Pero te doy gracias porque yo no pertenezco a este mundo. Este mundo se va a caer a pedazos, sí, Señor, pero te doy gracias que esta no es mi última morada. A estar ausente del cuerpo, voy a estar en tu presencia, así que bueno, sigamos procurando el día de hoy vivir para agradarte. Y con eso, créame, con eso el cristiano se pone una sonrisa en el rostro y dice, bueno, Señor, yo no sé cómo va a estar el día de mañana, pero hoy te doy gracias que tuve mi pedacito de pan, mi cafecito, compartí con mi familia, con mis amigos, vamos a ver qué pasa mañana. Eso es fe, a sabiendas de que el mismo Dios que el día de hoy nos cuidó, ¿qué va a hacer el día de mañana? ¿Se va a echar a dormir y no nos va a cuidar? No, nos va a cuidar, ¿verdad? Vamos al siguiente pasaje, tenemos en Gálatas 3, versículo 11, dice, ahora bien, es evidente que por la fe nadie es justificado. ¿Eso es lo que dice? ¿Eso es lo que dice? No, porque ustedes no están leyendo ni su Biblia ni esto. ¿Qué es lo que dice? Ahora bien, es evidente que por la ley, no por la fe, que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Queriendo decir con eso, el cumplimiento de la ley le es dado al hebreo, al judío, los 10 mandamientos y otra cantidad de normativas. Dice, nadie se puede salvar por el cumplimiento de esa ley. ¿Por qué? Porque la ley nunca fue entregada de Dios al hombre para darle salvación. El propósito de la ley es permitir que el hombre vea
lo bajo que ha caído y lo mucho que se ha apartado de Dios. ¿Quién se recuerda cuál es el primer mandamiento de la ley de Moisés? Primer mandamiento, ¿quién se acuerda de eso? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. A ver, levante la mano al que diga, yo siempre amo a Dios por encima de todas las cosas. Usted siempre ama a Dios por encima de todas las cosas. Bueno, hay uno aquí que gracias a Dios por la ley se hubiese salvado. Del resto de nosotros no. En el momento en que mi pensamiento se aparta de amar a Dios y yo busco un placer, un deleite, algo que a mí me satisfaga, aun cuando yo sé que eso no complace al Señor, yo me he elevado por encima de Él y quiero complacerme a mí y no complacerlo a Él. A mí, créanme, me pasa eso todos los días. Hay momentos en que yo digo, yo pudiese en este momento no ver ese programa de televisión y sentarme a orar y a leer. Pero está tan bueno el programa. Déjame terminarlo, Señor. Tú conoces, tú me entiendes, ¿verdad? Tú me entiendes, Señor, no hay ningún problema. Aparte, ya como fui salvo por la gracia, ¿cuál es el problema? Leo la Biblia después. Y el programa se convierte en una serie. Tristemente, tiene 8 capítulos y quiero verlo todos esa noche. Porque el mundo se va a acabar en cualquier momento. Hay que terminar con la serie de Netflix antes de que se acabe el mundo. Pero Dios pasó de ser siempre en el primer lugar al segundo, tercero, cuarto, quinto y quién sabe en qué lugar. Llegó el final de la noche y dice, bueno, Señor, ahora sí, íntimamente tú y yo vamos a tener una conversación. Voy a orarte. Padre que estás en el cielo, oiga, te despiertas a las 6 de la mañana. Oye, Señor, qué rápido se fue el tiempo. Dios no fue el número 1 en nuestro pensamiento ni en el corazón. ¿Qué hace el mandamiento? ¿Sabes lo que hace el mandamiento? Nos condena. Te dice, Dios no fue el número 1 en tu corazón. ¿Y uno qué hace? Señor, perdóname. Y gracias a Dios, por medio de Jesús recibimos perdón. Y podemos seguir adelante. El mandamiento no fue puesto allí para que por medio de él nos salváramos. Y ahí está. Nadie es justificado delante de Dios. ¿Por qué? Por el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque todos quedamos cortos de cumplir la ley. El justo vivirá por la fe. Dios nos infunde vida eterna por su gracia, mediante fe en Jesucristo. No porque fuimos buenos, no porque nos portamos bien, y mucho menos porque fuimos capaces de amarlo a Él por encima de todas las cosas, porque nadie lo hizo. Por lo menos así es como lo dice la Biblia. Y la última cuarta mención que existe con respecto al justo vivirá por la fe, la vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Entonces Dios nos está diciendo ahí de antemano, y esto no es que una persona agarró y perdió su salvación porque no se portó bien, sino que no es del agrado de Dios que aquella persona justificada, que debe vivir por la fe, vuelve nuevamente a ese antiguo camino que es confiar en algo por encima que confiar en Dios. Pero eso nos pasa a todos, eso pasa, yo creo que nos pasa a todos en algún momento. Usted dice, ¿qué fe tan grande tengo yo en el Señor? Oh, mi fe es maravillosa, Señor, te doy gracias. Pero usted tiene en el bolsillo una cartera y dentro de la cartera una tarjeta de crédito o unos cuantos billetitos para poder comprarse lo que necesita. ¿Cierto o falso? Es posible. En la mañana usted abre el refrigerador y tiene algo de comida. Y se monta en su vehículo para ir al trabajo. Pero ¿qué pasa cuando el patrón te llama y te dice, ¿sabes qué? Ya no hay trabajo, ni te vamos a dar liquidación, ni nada. Y por cierto, como nuestra compañía entró en bancarrota, no nos demande porque no vas a ganar ni un solo centavo. Y aparte que somos también unos bien tramposos y nunca entregamos dinero para el fondo de retiro y tampoco pagamos para el seguro de desempleo. Así que por ahí tampoco busque. Wow, bueno, no importa, voy a ir al banco y en el banco tengo mis ahorros. Usted llega al banco y el banco tiene las puertas cerradas y dice, tristemente, este banco cerró las puertas y el dinero que teníamos aquí no lo va a conseguir por los próximos 10 años. Puede pasar. Eso pasa en algunos países, créanme. Dicen, ¿qué pasó con este banco? Cerraron las puertas. ¿Y mi dinero? Póngase ahí en línea. ¿Soy el primero? No, hay como 785,000 personas después antes que usted. Bueno, te vas a la nevera y no consigues comida porque tu hijo que está bien comido se comió toda la noche de ayer junto con sus amigos pensando que tú tenías trabajo. Lo que les quiero, esto está sacado por supuesto a los extremos,
Pero lo que quiero simplemente es decir que nosotros muchas veces hablamos de nuestra fe. Tenemos fe en Dios, pero tenemos muchas cosas materiales en las cuales ponemos toda nuestra confianza. Tenemos trabajo, dinero en el banco, comida en la casa, seguro médico. Yo confío en Dios, pero también confío en todas esas cosas. ¿Y qué pasa cuando Dios decide, sabes qué? Te voy a quitar el trabajo, te voy a quitar la salud y no vas a tener comida en la nevera. La confianza en Dios es la misma. Debería de ser. Y ahí es donde uno tiene que reconocer, Señor, que regresa a poner su fe y confianza en las cosas terrenales. Quiere decir que cuando a Dios no le agrada algo, entonces lo desecha, ¿verdad? No, con sus hijos Dios no los desecha. Cuando un hijo se comporta de una manera desagradable para los padres, y ustedes algunos son padres, ¿verdad? Estoy seguro de que sí. ¿Ustedes desechan a sus hijos? A ver, ¿quién ha desechado a un hijo? Yo tenía un hijo, mira, yo tenía un muchacho, era buen muchacho. Ahorita tendría 25 años, pero se portó mal un día y yo lo deseché. Ni siquiera sé cómo se llama ni dónde vive. No, eso sería un padre horrible. ¿Cuál es el propósito del padre? Corregir a sus hijos cuando se portan mal. Entonces Dios no se agrada del hijo o la hija que no pone su fe y confianza completamente en Él, pero el propósito de Dios es convertirnos a la imagen de Jesucristo. Por ende, lo que hace es corregirnos. Nos alecciona, nos enseña y nos vuelve a poner en el carril, ayudándonos a que seamos capaces de vivir por medio de la fe. Eso por un lado. Ahora bien, mientras yo estaba pensando en eso, decía, bueno, si el justo vive por la fe, necesita alimento, porque todo lo que tiene vida necesita nutrirse. Las plantas comen de los minerales que están en el suelo y también, por supuesto, utiliza la fotosíntesis a través de los rayos del sol. ¿Y los seres humanos qué comemos? Depende de la cultura. Porque a mí me han dicho que en México se come de todo, lo que sea. Si camina, nada vuela, a la cazuela. Y bueno, y por cierto, quiero que les diga, a mí la comida mexicana me fascina. A mí me parece que si tuviese yo que escoger una comida para el resto de mi vida, una comida especialmente para el resto de mi vida, tendría que ser la comida mexicana, exclusivamente. Hay ciertos platos de diferentes culturas que me gustan, pero yo creo que la comida mexicana es de las mejores, de verdad. Si usted agarra y se come, si usted agarra una tortilla y le pone carne arriba, la pone así, es un taco. Si agarra la tortilla y la hace como si fuera un rollito con ella, se convierte en una flauta, ¿verdad? Dependiendo si es de harina. Pero si es de maíz y la mete en aceite, se convierte en un taquito. ¿Cierto o falso? Pero si no le pone carne, sino pongamos que le pone queso y le pone salsa, se convierte en enchilada. Si la tortilla es grande y tiene más carne y un poquito de frijoles y arroz, se convierte en un burrito. La misma tortilla, usted agarra, la mete en aceite, se convierte en una chimichanga. Imagínese toda la cantidad de variedades. No, es que comer mexicano, de aquí vamos a cenar. Mi esposa ya está pensando, concha, yo tengo unas ganas de comerme un burrito ahorita. Hay que comer, ¿cierto o falso? Si estamos vivos. Bueno, Mateo 4:4 dice lo siguiente. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre que por fe vive, también necesita nutrirse. ¿Y de qué come el hombre nacido de nuevo? O la mujer que ha nacido de nuevo, ¿qué come? Palabra de Dios. Hay momentos en los que uno no quiere leer la Biblia. Eso es una realidad. Son pocas las personas que me dicen, pastor, yo me levanto todos los días con un deseo, yo quiero leer la Biblia. Pero hay momentos en los que uno no quiere. Hay una guerra espiritual. Y Dios sabe que para nosotros esto es sumamente importante. Y el mundo de las tinieblas también sabe que para nosotros esto es sumamente importante. Si usted dice, ¿sabe qué? Me voy a sentar a leer la Biblia. Usted apenas abra su Biblia, le da sueño. Dice, no, me voy a tomar una taza de café. Se quema el dedo. Le echa sal al café en vez de azúcar. Pero ya cuando está listo para leer, han pasado 35 minutos. Pero ahora sí lo voy a leer, ladra el perro. Le toca la puerta, llegó la correspondencia temprano. Bueno, ahora sí, estamos todos listos. Vamos a leer, se va la luz. Esa clase de cosas pasan. Pero créame,
que el tiempo que uno pase en leer esta palabra nos va a nutrir espiritualmente y es de suma importancia para nuestro crecimiento. Hay algo también que es muy importante y está en Juan capítulo 4, versículos 32 al 34. Jesucristo acababa de hablar con la mujer samaritana. Le había dicho que él era el Mesías. La mujer se va a ir a buscar a los hombres con los que estuvo, traerlos para que escuchen, pero en este episodio llegaron los discípulos con comida, le ofrecen comida y él les dice lo siguiente: yo tengo un alimento que vosotros no conocéis, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaron entre los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Son las palabras de Jesucristo. Entonces nuestro alimento, según el Señor Jesucristo, es toda palabra que sale de la boca de Dios, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, y hacer la voluntad del Señor. Qué linda esa combinación. Conocer su voluntad por medio de la Escritura y obrar de acuerdo a ese conocimiento. ¿Con qué propósito? Terminar la obra. Porque Dios tiene para todos y cada uno de nosotros un propósito, una obra, y hay que llevarla a cabo, hay que cumplir con ella. Ese es el alimento y el gozo que tiene una persona. Cuando ustedes han hecho algo que ustedes saben muy bien que Dios les ha preparado, les ha llamado y les ha dicho que lo hagan, y ustedes lo hacen, no se llenan de gozo. No hay una felicidad inmensa en sus corazones. Pudo haber pasado cualquier cosa en el día, pero si usted logró eso que Dios le dijo que hiciera, el gozo es tremendo. Ahora vamos a hablar de la ira de Dios. El único problema es que el tiempo se nos ha ido volando, ¿verdad? Ya pasó la media hora, o solamente 25 minutos. Bueno, veamos la ira de Dios. Quedan 3 minutos. En 3 minutos podemos ver toda la ira de Dios desde que se creó el mundo. En Génesis capítulo 7, primero vamos a leer el versículo 18 de esa carta a los Romanos, primer capítulo. Miren lo que dice aquí. Dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. No vamos a poder avanzar más que ese verso el día de hoy, pero vamos a ver de qué se trata. En Génesis vemos algo que ocurrió en el capítulo 7. La maldad del hombre se fue multiplicando. A partir del tercer capítulo de Génesis vemos lo que llaman la caída del hombre, el pecado de Adán, la desobediencia. Dios le dice que no coma del árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal, y Adán desobedece a Dios. Por ende, hace que todo el mundo caiga en pecado. Hay personas que dicen, eso es injusto de parte de Dios. Está bien que castigar a Adán, pero a toda la humanidad. Queriendo decir con eso, lo que quieren decir con eso es, si yo estuviese en el lugar de Adán, yo no hubiese hecho eso. Que es totalmente falso. Porque obviamente Dios en su justicia y misericordia escoge a un hombre que hace perfecto, y con todo eso el hombre termina fallando. Si nos escoge a nosotros tal y como somos ahorita, vamos a fallar inmediatamente. A mí basta de que Dios me diga, no comas de eso, para que yo termine haciéndolo. Y yo di este ejemplo en una oportunidad. Yo fui al dentista. El dentista no fue a un doctor para que me revisaran, creo que era el oído. Y cuando entro allá al consultorio me siento, y el doctor agarra y se va. Y yo me quedo ahí sentado, me pongo a ver alrededor y veo, y ahí hay una maquinita que dice no tocar, caliente. Caliente, no tocar. Mejor no lo toco, porque si lo toco me quemo, está caliente. ¿Estará caliente? ¿Será verdad o será mentira? Pero dice no tocar. Pero el doctor no está. Vamos a tocarlo rapidito sin que nadie vea. Lo toco y está frío. No pasó nada. Si hubiese estado caliente, dejo el pellejo del dedo ahí. ¿Por qué lo toqué? ¿Por qué? Porque soy un pecador. Porque no me gusta seguir instrucciones. Usted puede estar manejando a 40 millas por hora tranquilamente por la calle, pero cuando usted vea la señal que dice la velocidad máxima son 35, usted se pone bravo y dice, qué fastidio, ¿por qué 35? ¿Por qué? Si yo quiero ir a 40. Usted llega a otra calle donde dice 40 millas por hora, usted no se queda contento con las 40. ¿Pero por qué 40? ¿Por qué no 45? Porque no nos gusta la ley. Por ende, en Adán todos pecaron.
Y ese pecado fue creciendo día con día y han pasado generaciones para cuando llega ya la época de Noé y su familia. El pecado en el mundo había crecido hasta el punto donde Dios dice los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre eran exclusivamente malas. Por ende, Dios tomó una decisión y fue esta. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra, solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Por ahí siempre hay personas que son muy sabias, que cuando leen esto dicen, ¿y los pescados? ¿Y los pececitos? ¿Y los pulpos? ¿Y los tiburones? ¿Y las ballenas? ¿Qué pasó con ellos? Dios también acabó con ellos. Porque hay gente que dice eso, créamelo. Yo he escuchado tantas idioteces que la gente dice, ¿y eso qué pasó? Y porque yo no veo que Noé haya montado en el barco a un pececito o a una ballena. Porque Dios responde a todo. Vámonos al Génesis capítulo 6, versículos 21 y 22. Eso, el que tomó la foto también se murió, quiero que sepan. Capítulo 6, versículo 21. De hecho, les pido mil disculpas. Capítulo 7. ¿Se dan cuenta? Ahí cometí un error. No es capítulo 6, es capítulo 7, versículo 21. Dice, y 22 también. Dice lo siguiente. Así murió todo ser viviente que se movía, ¿dónde? Sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Hay personas que tristemente cuestionan la palabra de Dios, pero no con buenas intenciones, porque si uno tiene una pregunta con respecto a las cosas de Dios, pero una pregunta sincera, una pregunta honesta, yo le garantizo que con una lectura detenida de la Biblia, preferiblemente sistemática, queriendo decir toda la Biblia, va a conseguir está bien de ninguna parte. Vamos a otro ejemplo de la ira de Dios. Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. No hay que entrar en detalles con respecto al pecado de Sodoma y Gomorra. Si ustedes tienen deseo de saber con respecto a ese pecado, léanse el capítulo, pero se van a dar cuenta que es un pueblo muy corrupto. Vivimos en una sociedad hoy en día que igualmente es muy corrupta. De hecho, yo diría que no estamos muy lejos de ser como Sodoma y Gomorra. Bueno, así quedó Sodoma y Gomorra. Quedó totalmente destruida. Hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta la locación exacta de Sodoma y Gomorra. Claro, hay una buena idea que sería más o menos a la parte sureste del Mar Muerto, ¿cierto? Pero en un lugar exacto, bueno, esta casa fue de Sodoma y Gomorra. No, eso fue destruido. Desapareció. Y se salvaron Lot y sus hijas y la esposa de Lot por milagro, por benevolencia y gracia de Dios. Y no duró mucho tiempo viva la esposa de Lot por desobediente. Así que Dios no se agrada con lo que no le hacen caso y se voltean. Pero dense cuenta, miren, esto es tan real que en el Nuevo Testamento Pedro también habla al respecto. Pedro dice lo siguiente, segunda de Pedro, segundo capítulo, versos 4 al 6, dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos ¿para cuándo? Para el día del juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de justicia. Además, condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para todos los impíos, o para los impíos. Entonces, con respecto a Satanás o Lucifer y los ángeles caídos, la condenación y todo eso, no tenemos
toda esa información en la Biblia. Por ende, no hay que andar expandiendo más allá de lo que ya nos ha dado. Pero tenemos suficiente información con respecto al castigo que hubo con respecto durante los días de Noé y también Sodoma y Gomorra. Por eso fue que lo leímos. Y es una advertencia que Dios le da al mundo. Dios no ha cambiado y su ira permanece. Y lo leímos ahí en Romanos. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que en impiedad e injusticia retienen la verdad. Procuran que la verdad no se conozca. Me pareció bien interesante que del cielo fueron expulsados los ángeles, del cielo cayó el diluvio y del cielo cayó el fuego. En los tres diferentes juicios de la ira de Dios que demostró ahí Pedro. Y en Apocalipsis 16, 21 dice lo siguiente: del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno. Dependiendo de la versión que usted tenga, a lo mejor dicen, no dice 40 kilos, tiene otra medida. Y dice, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. No estaban ya maldiciendo a Dios antes de que cayera la ceniza, el granizo. Quiero que sepa. Un talento. La versión Reina Valera dice el talento, que pesaban un talento estos granizos. Pero dése cuenta que cuando el granizo cae y aplasta a la gente, porque estamos hablando de piedras de 40 kilos de peso que vienen del cielo contra la tierra, la gente se humilla y se arrepiente y le pide perdón a Dios. ¿Cierto o falso? Falso, sí, claro, gracias. Es falso, ahí está. Maldecían a Dios. El hombre no cambió su corazón cuando vino el castigo. Y eso me hace a mí pensar que el que nosotros tengamos un corazón arrepentido es parte de la gracia y la misericordia de Dios. El hombre natural no se arrepiente. Es cuando ha nacido de nuevo que reconoce ante Dios su falta y dice, Señor, perdóname. Si existe en el hombre natural lo que es el remordimiento. Perdóneme, juez, por haber robado. Usted no va a volver a robar más nunca, sea honesto. Bueno, sí voy a volver a robar, pero espero que no me atrapen la próxima vez. Estoy totalmente arrepentido de que me hayan atrapado. En cambio, la persona que ha nacido de nuevo, que puede ser que haya robado algo, puede ser que sea honesto y le diga al juez, perdone, juez, es cierto, me merezco el castigo si robé y espero más nunca volverlo a hacer. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Uno se arrepiente porque no quiere desagradar a Dios y el otro simplemente se arrepiente porque no quería que lo atraparan.